Hola, queridos oyentes, de nuevo en Firmes en la Verdad con ustedes. Hoy tenemos a Alberto Rollo Mejía, don Alberto, que es un sacerdote, vicario judicial de la diócesis de Getafe, es doctor en Derecho Canónico y apasionado de la historia de la Iglesia. Colabora como consultor de la Congregación Vaticana para Causa de los Santos y mantiene un blog de temas de historia de la Iglesia en Infocatólica. También ha escrito libros que están de la actualidad, que es Historias de la Historia de la Iglesia, Santos en las calles de Nueva York y sacerdotes que dejaron huella en el siglo XX. Desde luego, los 3 libros para mí son interesantísimos. En un futuro creo que le vamos a tener que entrevistar otra vez. Don Alberto, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Y me alegro mucho de tenerle con nosotros. Yo también estoy muy contento. Que tendríamos muchos temas de que hablar, pero hoy el tema que vamos a escoger es nulidad matrimonial, más que nada porque no tenemos ni idea, ¿no? En el mundo habitual de un católico, pues o te toca de cerca a alguien o no tenemos mucha noción, ¿no? Es muy normal porque incluso gente muy metida en la iglesia, incluso hasta sacerdotes, hay pues que demuestran que no tienen ni idea, porque a veces se saben cosas, pero como hay mucha leyenda negra con esto de los matrimonios y las nulidades, pues entonces a veces incluso sacerdotes te encuentras y hablas con ellos y te das cuenta que los pobrecitos tienen unas ideas tan raras y tan equivocadas de lo que han dicho por la tele, lo que se publica en las revistas y esas cosas. Sí, por eso queríamos ir a una fuente fidedigna. Yo tengo aquí la homilía, un trocito de la homilía de Benedicto XVI, cuando el encuentro de la familia, que es la familia fundada en un matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa esta dimensión relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de modo integral. Pero hay veces que, por desgracia, nos ocurren cosas diferentes, problemas, y viene para un cristiano católico tenemos lo que se llama la nulidad. ¿Qué diferencia hay entre nulidad o qué es nulidad y qué es disolución? Son dos cosas totalmente distintas, radicalmente distintas. Fíjate, nosotros como cristianos defendemos que el matrimonio contraído ante Dios según las normas de la Iglesia, eso es lo que se llama la forma canónica, sin impedimentos, 2 cristianos, hombre y mujer, libres, adultos, conscientes de lo que hacen, con capacidad de dar ese paso y de comprometerse para toda la vida, contraen un matrimonio que es indisoluble. Esto es un matrimonio para toda la vida y que, como dijo el Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por un lado está la indisolubilidad. Para que sea indisoluble ese matrimonio, tiene que tener unas condiciones, según la tradición de la Iglesia. Tiene que ser matrimonio rato y matrimonio consumado. Entonces, matrimonio rato quiere decir que es matrimonio sacramental, matrimonio celebrado entre 2 bautizados. Estamos hablando de 2 cristianos, hombre y mujer. Otro caso sería el que se casa con alguien que no es cristiano, pero vamos a empezar hablando de 2 cristianos, hombre y mujer. Entonces, ese es el matrimonio rato. Y matrimonio consumado, pues es cuando se consuma el matrimonio, realizando el acto conyugal según las normas de un acto humano conyugal normal, sin poner impedimentos a ese acto conyugal. Entonces, rato y consumado, ese matrimonio es indisoluble. Si fuera rato pero no consumado, o fuera consumado pero no fuera rato porque no fueran 2 cristianos y por lo tanto no fueran matrimonio sacramental, entonces se podría hablar de indisolubilidad en ciertos casos por parte del Santo Padre y con alguna razón justa. Repito, si es matrimonio rato y no consumado, o matrimonio consumado o sin consumar, da igual, pero que no sea rato. Entonces ahí entraría el privilegio de la fe, porque la característica de indisolubilidad tiene que ser
para ese matrimonio, que es rato y consumado. Y una vez que tenemos un matrimonio celebrado entre dos cristianos, por lo tanto es un matrimonio rato y consumado, entonces ya goza de la indisolubilidad, que no lo puede disolver nadie, ni el Santo Padre ni nadie. Entonces ahí se habla, bueno, del fracaso matrimonial, porque todos sabemos como matrimonios, tantos, cada vez más por desgracia, experimentan el fracaso matrimonial, y entre los que experimentan el fracaso matrimonial se puede pensar que algunos de ellos han fracasado porque desde el comienzo podría ocurrir que fueran nulos. No es lo mismo fracaso matrimonial que nulidad matrimonial, por supuesto, eso ya lo decía el Papa Juan Pablo II, pero entre los que fracasan, algunos pueden haber fracasado porque ya desde el comienzo había algo que les hacía nulos, y ahí entra la nulidad matrimonial. ¿Cuáles son los motivos de la nulidad? Fíjate, pues entonces lo que te decía, se tiene que demostrar que desde el comienzo, desde que se casaron, había ya algo que lo hacía nulo. Por ejemplo, que tenían algún impedimento que hacía que el matrimonio fuera nulo. Los impedimentos pueden ser muchos, algunos de derecho divino, que no se pueden dispensar, y otros de derecho humano que sí se pueden dispensar. Por ejemplo, de derecho divino, pues que haya un matrimonio anterior, un vínculo anterior que no se ha roto. Aunque Entonces, no si ya sea por estaban la casados iglesia. antes, Sí. pues no se pueden volver a casar. Aunque no sea por la O, por iglesia. ejemplo, la impotencia, que uno de los dos tenga impotencia antecedente o perpetua. Sí. O, por ejemplo, que uno de los dos hubiese recibido el orden sagrado y no haya sido dispensado, o que hubiese recibido un voto público y perpetuo de castidad en la iglesia, o sea, un voto religioso, Sí. y no haya sido dispensado. Luego hay otros que son, por ejemplo, por disparidad de cultos, esto es entre dos personas, uno que es católico y otro que no está bautizado. Eso es un impedimento, pero que se dispensa con facilidad. O, por ejemplo, uno que sea católico y otro que sea protestante o de una iglesia cristiana que no sea católico, eso también se dispensa. O, por ejemplo, el hecho de que sean primos hermanos, eso es un impedimento, pero se dispensa. Y sin embargo, si son hermanos, o padre e hija, o madre e hijo, eso ya sería de derecho natural y eso no se puede dispensar. Pero O sea que hay toda una serie de impedimentos que algunos puede dispensar el obispo y otros no. Sí. Luego, eso por parte de los impedimentos. Pero también puede ser que el matrimonio sea nulo por algún vicio del consentimiento. Esto es que el uno o la otra, cuando dieron su consentimiento, había algo que lo viciaba. ¿Y qué es lo que puede viciar un consentimiento en el momento del matrimonio? Bueno, en primer lugar, que alguno de los dos carezca de uso de razón. Pero claro, eso ya es más difícil. Podría ser por alguna enfermedad psíquica profunda, pero también puede ser por un grave defecto de discreción de juicio. Esto es que falta de libertad interna, o llevados por alguna presión, o porque les están presionando desde fuera y falta esa libertad, o porque alguno en ese momento estaba nubilado y no se dio cuenta bien de lo que hacía, o sufría de una inmadurez grave que hacía que no se diese cuenta de lo que hacía. Eso sería lo que se llama el grave defecto de discreción de juicio en el momento de contraer. Pero aparte de eso, otra posibilidad es que no tuviesen falta de discreción de juicio, sino que supiesen lo que hacían y fueran libres, pero uno de ellos tenga una enfermedad psicológica que le haga incapaz de asumir las obligaciones del matrimonio, por mucho que quiera asumirlas, pero una enfermedad que luego se manifiesta a lo largo de los años, que ya la tenía latente en el momento del matrimonio y que hace que esa persona sea incapaz para ser fiel, sea incapaz para llevar una vida normal con otra persona, sea incapaz de sacrificarse por el otro. Tiene que ser algo psicológico, o que uno engañe al otro y le oculte una cosa importante. Eso se llama el dolo, el engaño. Entonces eso también vicia el consentimiento. Y por último, como tercer gran campo, después de los impedimentos que te he dicho y los vicios del consentimiento, sería el defecto de la forma canónica. El Concilio de Trento, pues ya hace 4 siglos, impuso como obligatoria la forma canónica para los católicos. Eso para evitar matrimonios secretos, matrimonios de estrangis, matrimonios forzados, matrimonios irregulares. Entonces se impuso una serie de normas
para una forma canónica, que son dispensables, pero que si no se dispensan, son obligatorias, y si se salta uno esas normas de forma como hay que celebrar, pues entonces hace también el matrimonio nulo. Es un poco a grandes rasgos lo que sería una clase entera durante un semestre, claro, pero claro. que lo explico rapidísimamente, Sí. de lo que sería posibles causas, algunas, que hay muchas más, Sí. de la nulidad matrimonial. Y entonces, por ejemplo, un católico, ¿cuándo puede solicitar una anulación de matrimonio? Que vea que algo no va mal, ¿hasta cuándo tiene que resistir? ¿Hasta cuándo tiene que aguantar? ¿O cómo se empieza a hacer eso? Mira, ese proceso. Digo lo que es la teoría y luego lo que normalmente ocurre. Sí. En la teoría, cualquier cristiano católico casado que ve que en su matrimonio se da cuenta que ha habido alguna irregularidad desde el principio, por motivo de conciencia puede preguntar e informarse a ver si ese matrimonio es nulo. Por ejemplo, se da cuenta que se casó con su prima y cae, porque se lo han dicho después en una catequesis, que nadie les dispensó de ese impedimento. Entonces le puede venir la duda de decir, oye, mi matrimonio puede ser nulo porque me casé con mi prima y yo no recuerdo que nadie me dispensase de ese impedimento. Entonces, por motivo de conciencia, cualquiera puede informarse e incluso solicitar. Pero la realidad es que normalmente se solicita la nulidad matrimonial cuando ha habido un fracaso matrimonial. Claro, cuando un matrimonio está feliz y contento, pues no solicitan la nulidad matrimonial. Claro. Entonces, una vez que ha habido un fracaso matrimonial, ¿qué quiere decir el fracaso? Yo recomendaría que no se pensase en nulidad matrimonial, ni siquiera en tirar la toalla, si antes no se ha pasado por un centro de orientación familiar católico, porque los centros de orientación familiar normalmente de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y tal y cual, lo que ayudan es a separarse sin pelearse. Claro, claro. Los centros de orientación familiar católicos lo que te ayudan es a solventar los problemas y a permanecer unidos. Claro. Entonces, que sin haber pasado por un COF, si se ve honestamente que no hay nada que hacer, sí, son muy poquitos los que llegan a esta certeza. Muchos tiran la toalla antes, por desgracia, sí. Pero es verdad que hay muchos católicos que luchan por el matrimonio y no consiguen hacer nada. No hay manera de arreglarlo. A veces también porque si es nulo, pues es que no se puede arreglar, se ve que no hay manera. A veces que es nulo y como es un tema simplemente dispensable, como te decía antes, por el obispo, sí. pues se llega a la sanación del problema que había, la sanación que la hace el obispo. Pero hay veces que no se puede porque está claro que desde el principio ese matrimonio no tenía sentido. Entonces cuando ya se han convencido de que no hay manera, sí. Antes o después de separarse, normalmente por temas jurídicos civiles, mejor primero separarse civilmente y luego acudir a la nulidad de matrimonio, pero se puede hacer perfectamente antes. Sí, y después por las causas que puso usted al principio, claro, también pienso yo que al final depende de la conciencia de cada uno, porque hay gente que dice, bueno, claro, como normalmente, ¿no? Fracaso, se separan. Esperan a la nubilidad porque normalmente se quieren casar porque después de ese fracaso pues encuentran otra persona, ¿no? Y hay personas, vamos, yo porque he oído, porque pues claro, la nulidad se la dan a cualquiera porque en el fondo tú puedes exponer cualquier causa de las que habló antes, de las que no se sabía o que era inmadurez a la hora de casarse, entonces pues no se da que ese matrimonio ha sido rato, ¿no? Y entonces, claro, al final queda la conciencia de cada uno, ¿no? Un gran peso de la nulidad, ¿no? La Iglesia siempre confía en la conciencia de las personas, sobre todo porque en un caso como este de nulidad matrimonial hay que presentar testigos y tanto el que lo pide como los testigos tienen que testificar bajo juramento. O sea, lo primero que tiene que hacer es jurar. Entonces, cuando uno testifica bajo juramento, la Iglesia lo único que hace es fiarse, al no ser que por la declaración de la persona se vea claro que se contradice, que es un engaño, se le nota demasiado que está engañando, pero si no, la Iglesia se fía. Claro, por eso, si uno quiere engañar, pues claro que engaña, pero eso queda en la conciencia de la persona. Claro. Por otro lado, también está una figura importante que es el defensor del vínculo, que es un miembro del tribunal, que es un poquito como el abogado del diablo, que tiene que sacar los defectos y
y pasar por la lupa las declaraciones para ver si se sostienen o no se sostienen, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Pues nos tenemos que fiar de alguien que delante tuyo jura con la mano en la Biblia. Pues si no te fías, pues ¿qué vas a hacer? Claro, y queda su conciencia ante Dios. Entonces, otra cosa, volviendo a la batería de preguntas, ¿qué es necesario para el proceso, para que se declare la nulidad? ¿Hacen falta abogados? ¿Hacen falta qué es lo que hace una persona? Entonces, el procedimiento es complicado, con lo cual hace falta abogados, pero eso es muy fácil. La persona que tiene dudas sobre la nulidad del matrimonio, o sea, que aparte de fracaso o no fracaso, le entra el come en la cabeza de si ese matrimonio puede ser nulo, lo mejor que puede hacer es dirigirse al obispado de su diócesis a través del párroco o la persona solamente y preguntar. Le pondrán en contacto con el tribunal. Y aquí, como te decía, al ser un proceso complicado que tiene sus intríngulos jurídicos, entonces normalmente la persona no lo hace por sí mismo, aunque podría renunciar a tener un abogado si tiene una cierta pericia en temas jurídicos. Pero normalmente la gente no sabe. Entonces, en el tribunal le ofrecen una lista de posibles abogados. Sí. Aquí entra también otra cuestión, que es que si la persona tiene problemas económicos, pues todo eso también se valora, porque la Iglesia no quiere hacer gravoso un proceso como este al que no lo puede pagar. Claro, porque hay eso un también, límite, sí. que por ejemplo en nuestra diócesis es de 1.200 euros, que es cuando alguien gana menos de 1.200 euros, se plantea los descuentos según las condiciones económicas de la persona. Y si gana más de 1.200 euros al mes, pues ya es más difícil que se concedan esos descuentos. A veces, sobre todo las personas que están en paro, se le hace el proceso gratis porque no tienen ningún tipo de ingresos, claro. No tienen una cosa mínima del paro. Entonces, lo del abogado, que uno se puede asustar diciendo, ay, me van a cobrar mucho, sí. Pues depende de la situación económica de la persona, pero sí, se le nombra un abogado que le ayude, le asesore y le lleve por los intríngulos que te decía del proceso, sí, hasta llegar a la sentencia. Se entiende que normalmente eso la gente suele decir, es carísimo porque hay que ver, normalmente es por criticar también, porque muchas veces pues esto no se sabe, que si la persona tiene problemas económicos, que se le hace descuento o se le ayuda, ¿no? Y otra cosa, lo del Tribunal de la Rota, ¿eso quién lo forma? Sí, a ver, está por un lado el Tribunal de la Rota romana, en Roma, pero nosotros, por un privilegio histórico antiguo, tenemos nuestra propia Rota española, lo cual no quiere decir que no se pueda acudir a la Rota romana, pero nosotros no lo necesitamos. Tenemos en España el Tribunal de la Rota española. La Rota es uno de los tribunales que dependen del Santo Padre. Santo Padre, en su función de juzgar, sí, pues tiene varios tribunales, la asignatura apostólica, la Rota romana. Y ese es un tribunal, pero que suele ser normalmente para instancias superiores. Lo normal es que uno acuda a su diócesis para que en primera instancia le juzguen el matrimonio en su propia diócesis. Sí. Ocurre en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, en España no, pero aunque en Andalucía creo que en algunas provincias pasa eso, pero en España normalmente cada diócesis tiene su tribunal, pero como te decía, pues este programa también se emite para otros países. Sí. En Latinoamérica ocurre con mucha frecuencia que un tribunal sea para varias diócesis juntas, porque no haya sacerdotes preparados en cada diócesis para poder formar el tribunal. Entonces, se acude a ese tribunal. Sí. En España, la primera instancia es el tribunal de la diócesis. Como para declarar la nulidad no basta una sentencia, sino que tienen que ser dos sentencias conformes, que las dos digan afirmativamente que la causa es nula. Sí. En España, la segunda instancia está en los tribunales metropolitanos. Esto es de las cabezas de las provincias eclesiásticas, como puede ser Madrid, Toledo, puede ser Burgos, puede ser Pamplona, y, o sea, lo que son los arzobispados, para que nos hagamos una idea. Sí. Esa es la segunda instancia. Y estos arzobispados tienen como segunda instancia de ellos mismos la Rota española. ¿Cualquiera puede acudir a la Rota romana? Sí.
¿Garantías de que van a juzgar mejor? Pues bueno, más o menos, porque todos son expertos. Lo que sí se sabe que es un tribunal directo del Santo Padre, pero claro, tiene la complicación de que está en Roma, y entonces uno está en Badajoz. Si tiene que acudir a Roma, pues tiene que contratar un procurador en Roma, claro. Tiene que contratar un abogado para la Rota Romana, y todo se complica mucho. Por lo tanto, normalmente se recomienda que cada uno lo haga en su propia diócesis. Claro, claro. Y eso porque si no, si por ejemplo a uno que no le dan la nulidad aquí, ¿acude a la Rota Romana o no? ¿O tienen las mismas posibilidades? Por ejemplo, si aquí le niegan la nulidad, puede apelar aquí en España, si es de una diócesis normal, a la archidiócesis a la cual pertenece su diócesis como provincia eclesiástica. Pero en cualquier momento se puede apelar, por supuesto, en segunda instancia a la Rota Romana, lo cual, como digo, complica la situación al estar tan lejos y en un país distinto y geográficamente, pues eso, lejano. Claro. Pero se puede, por supuesto que sí. Y por último, porque no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué pasa con los hijos en caso de nulidad? ¿Es como la separación civil? Los hijos son legítimos, por supuesto. Sí. Los hijos son legítimos de un matrimonio que se ha anulado. Y ya está. O sea, no es decir, el matrimonio no ha existido nunca y los hijos son ilegítimos, no. Ha existido un matrimonio que ha sido anulado por sentencia del tribunal de tal diócesis, y los hijos son perfectamente legítimos, por supuesto. Solo faltaba que los pobrecitos tuviesen que cargar con el San Benito de ser ilegítimos. Claro. No, ni muchísimo menos. Muy bien, muy bien. Yo, porque no se nos quedará nada en el tintero, don Alberto, pues se nos acaba el tiempo, que se nos ha pasado volando. Le vamos a llamar otro día para entrevistarle, porque tiene unos libros preciosos, interesantísimos. Así que para que nos... Con mucho gusto, muy no bien. Más. Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, don Alberto, ¿eh? Muy bien, ha sido un placer para mí. Muchas gracias. Espero haberos podido ayudar. Muchísimo, porque ya le digo, una idea de todo ligera, como me ha dicho antes, que eso sería para no sé cuántos meses de estudio y de curso, pero bueno, ya se sabe dónde se puede dirigir uno, qué es lo que conlleva, qué es la rota, que, en fin, las causas, y ha sido interesantísimo. Don Alberto, muchísimas gracias. Encantado, no faltaba más. Adiós.